Hola, ¿qué tal? Somos el grupo A de Pedagogía de la Universidad de Pamplona. Hoy queremos compartirte el desarrollo de la pedagogía a través de la historia a nivel mundial. En mi equipo de trabajo me acompaña la compañera Juliana, Lismar Judis y quien les habla Nelson Smith. Podemos decir que las tribus y comunidades primitivas transmitían la pedagogía a través de la observación, la imitación y la experiencia directa, ya que vivían en un entorno hostil en donde debían defenderse y aprender técnicas de caza, por ejemplo, por lo que el pensamiento crítico no era necesario o racionalmente necesario. No existían instituciones educativas como tal. Los mayores enseñaban a los menores según sus experiencias y se transmitía el conocimiento de generación en generación. Ahora encontramos la época griega, la cual se dio durante el siglo XII a.C. y el año 146 a.C. Grecia fue conocida como la cuna de la civilización occidental y algunos de los filósofos representativos de allí fueron Sócrates. Él utilizó como método de educación la mayéutica, la cual consiste en la formulación de preguntas y el diálogo. Ahora está Platón, quien utilizó el método dialéctico, la teoría de las ideas y la educación paideia. Aristóteles utilizó la experiencia como forma de adquirir el conocimiento. Y por último encontramos a Isócrates, quien utilizó el método de la discusión o la polémica. Siguiendo con la historia, encontramos a Roma. Esto se dio durante el año 27 a.C. hasta el 476. Allí fue donde nació la educación física y militar, y algunos de sus representantes fueron Séneca. Él promovió la educación práctica y decía que debía infundirse tanto en lo profesional como en lo ciudadano. Ahora está Quintiliano, quien decía que la retórica era un arte del saber, y también promovió la educación integral e intelectual. Por último, encontramos a Plutarco, quien promovía la educación basada en la ética y la moral y los valores. Y para él, la enseñanza y el conocimiento era el arte y su maestro era el artista. Ahora encontramos la cultura egipcia, la cual se conformó a partir de la forma de la vida, costumbres, tradiciones existentes en la sociedad de la antigua egipcia. Se inició en el Neolítico y evolucionó hacia el año 3000 hasta la época romana. Se dividió en tres imperios con periodos intermedios de gobernantes extranjeros y conflictos internos. Imperio Antiguo 2700-2200 a.C. Artes y construcciones de inmensas pirámides. Imperio Nuevo 1567-1885 a.C. Monarquía egipcia alcanzó su edad dorada, conquistó pueblos vecinos y expandió sus dominios. Imperio Medio se desarrolló en el 2070 y en el 1785 a.C. abarcó las dinastías del siglo XI y el siglo II. Entre ellos encontramos algunos representantes de la cultura egipcia. Acaba de resaltar que Tucumán fue uno de los principales representantes de la cultura egipcia. 1336-1327 a.C., que se destacó como uno de los símbolos de la cultura egipcia más importante para esta época. Amenofis es uno de los grandes faraones de Egipcio, mantuvo la grandeza del imperio. Cleopatra, reina de la dinastía ptolémica de Egipto, era una de las mujeres más bellas de la época por ser oculta, inteligente y diplomática. Akenatón, faraón hereje, durante su reinado impulsó un modelo religioso moderado con el dios Atón, dios del sol. Remes, faraón más famoso, duró 66 años, 1279 y 1213 a.C. Este se consideró que fue del siglo IX hasta el siglo XV. De tal manera, este fue la división de las clases. Aquí encontramos el clérigo, también el campesinado y, por último, la nobleza. Acá aquellas personas que se encontraban como privilegiadas en la parte pues, de la educación y esos conocimientos culturales eran los del clérigo. Acá encontramos ciertos representantes como lo fue Santo Tomás de Aquino. Él fue un filósofo, teólogo y un jurista en el cual se daba como el representante de aquella época. Asimismo, se resalta que ante sus contribuciones, él se sustentaba en la parte pues aristotélica y también él daba como que una educación en la cual sostenía ciertos principios que se basan en la parte de la religión y de la caballería. Seguidamente encontramos la etapa escolástica, en la cual esta surgió del siglo XVI al siglo XVII, en donde fue un movimiento teológico y también filosófico. Acá encontramos a ciertos representantes como lo fue San Abelardo, que él fue un filósofo, teólogo, también fue un monje y un poeta. Él propició ciertos conocimientos en los cuales él se basaba en la parte del conceptualismo. También él propició pensamientos educativos en donde él dio como que a crear ciertos métodos, y uno de estos era el método dialéctico, en donde se enfocaba en la parte del diálogo y el debate, y esto era como una herramienta pedagógica. Asimismo, aquella época de la educación se caracterizó por hacer uso de la parte de la razón y de la fe.
Muy bien, chicos, ahora entramos a la época del Renacimiento. Esta época data alrededor de los años 1300 después de Cristo. Esta época está caracterizada por tener un resurgimiento de la cultura, la filosofía, teología y un pensamiento crítico, entre otras ramas de la ciencia. Y a diferencia de la escolástica anterior, como lo comentaba la compañera, donde la iglesia predominaba y daba un pensamiento más espiritual e incluso perseguía de manera trágica a aquellos que se atrevían a contradecir cualquier doctrina escolástica, en esta época del Renacimiento se da más libertad y más prioridad e importancia al individuo como persona, fortaleciendo más su pensamiento individual. De tal manera que existen ya personajes importantes, artistas, pensadores, filósofos, como digamos Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, así como también pensadores de la talla de Juan Luis Vives, quien era un español humanista, defensor de la educación universal. Este aportó obras a la pedagogía educativa, así como era defensor de que todas las clases sociales deberían recibir educación, incluyendo mujeres y niños quienes eran excluidos de la educación en esta época. De la misma manera tenemos a Erasmus de Rotterdam, era un humanista, teólogo, filósofo, escritor, entre otras ramas de la ciencia que también manejaba. Era fuerte crítico de la iglesia. Entre sus obras más representativas tenemos Elogios de la locura. Era una obra que satirizaba las costumbres de la época, así como también daba fuertes críticas a la corrupción eclesiástica que existía. Hizo aportes a la traducción como que sirvieron como base a la traducción de la Reina Valera en español, el Nuevo Testamento en inglés, la Biblia alemana, entre otros. Siendo esta una de las épocas donde se dio mayor corriente de pensamiento crítico, así como también importantes aportes a la pedagogía para la educación moderna. Esperamos que todo te haya quedado muy claro. Gracias por tu atención.